días, mi nombre es Leonel Martínez, estamos en la vereda del Horro, finca El Porfín. Soy un caficultor, como se dice popularmente, de cepa. Desde niño fui criado en el campo, orgulloso y feliz me siento de ser campesino, de ser agricultor, porque después de pasar por muchas dificultades en mi infancia, en mi niñez, porque pues quedé prácticamente desde niño huérfano, me fui con unos tíos a trabajar en la agricultura y ahí fui aprendiendo a cogerle amor a la tierra, porque fueron muchas las fincas que yo mejoré. Y siempre, como todo soñador, le pedí a Dios algún día tener la oportunidad, que me diera la oportunidad de tener mi casita, mi finquita propia. Y gracias a Dios, hace 16 años se me cumplió ese sueño de tener mi propia finca. De hecho, de ahí nació El Porfín, porque después de toda una tradición de trabajar la tierra, de ahorrar con mucho juicio, con mucha disciplina, Dios me concedió entonces la oportunidad de comprarme mi finquita, entonces yo quise ponerla El Porfín. En rastrojo prácticamente, porque esto pues al ser granja tenía rastrojo y caña, entonces yo, como siempre buen caficultor, lo mío el café, entonces opté por sembrarla solo en café. Gracias a Dios, hoy ya estoy disfrutando de mi tierrita en compañía de mi esposa, que es otra de las mejores anécdotas que me han pasado a mí en la vida, es haber venido a esta vereda y conocer a la que hoy es mi esposa. Me siento feliz, orgulloso, le doy gracias a Dios de habérmela puesto en el camino, una excelente compañera, una excelente persona, luchadora, trabajadora, igual que yo. Delante de que en ese entonces, pues, ella como vecina y trabajadora y luchadora, y entre comillas también cabeza de hogar, entonces yo en ese entonces administraba una finca acá cerca y entonces tenía mi hoja de vida como buen trabajador, aunque económicamente pues vivía de un jornal o un sueldo que me ganaba, pero ella confió mucho después de Dios en mí y no tuvo como mucho miedo en someterse a seguirme y comenzamos a luchar juntos, que fue donde más, gracias a Dios, juntamos los ahorritos y la lucha de trabajo donde pudimos comprar la finquita. La anécdota más que tengo muy claro y digamos en cierta forma, si lo miramos de un lado de pronto difícil, fue de que desde muy niño, prácticamente estábamos hablando de 10 años de edad, prácticamente era un niño, mi papá falleció de un infarto, y que en esa época decíamos era muerte de repente. Mi papá murió de repente, entonces mi mamá, yo miembro de la familia de 5 hijos que somos, tuve la gran fortuna, digámoslo así, de ser el único hijo varón. Tengo 4 hermanas, entonces mi mamá en ese momento pues me dijo que no podía volver a ir a la escuela. Entonces no tuve la oportunidad de estudiar porque en ese entonces apenas había hecho el primero de primaria y no era como muy educadito, como muy, ¿cómo se dice?, muy inteligente, estaba repitiéndolo, entonces ya no me volvieron a mandar a la escuela, sino que me fuera a trabajar con mis tíos. Y ahí para acá arranqué a trabajar y como les dije ahorita, a cogerle amor a la tierra, sin pensar y dejar de que la agricultura pues se compone de una gran variedad y hoy pues hay que tener en cuenta de que en la finca debemos de tener otros productos
siempre el café para mí ha sido como la mejor entrada y la mejor, hoy económicamente, a pesar de las dificultades del café, es una gran ventaja porque el mercado, gracias a estas empresas, tenemos un mercado permanente y como rentabilidad, yo diría de que igual al café, pues de pronto a nivel de empresas pueden haber cosas que lo superen, pero a nivel del campo la mejor renta es la renta por el café. Entonces por eso opté por ejemplo, ahí pueden haber visto ahorita de que la finca es cerquita a 2 cuadritas y tengo solo café. Volví me hice afiliar, entonces sigo siendo socio de la cooperativa. Tengo mucho que agradecer, me ha beneficiado en mucho porque he aprovechado todos los beneficios, todas estas cosas que hoy, y aprovecho la oportunidad de poder decir de que, sin discriminar y sin hablar mal de los anteriores, hoy tenemos un gran jefe, hoy tenemos un gran gerente en la cooperativa. Este señor ha hecho muchas cosas en beneficio de la empresa y lógicamente en beneficio de todos los asociados. Con estos planes y proyectos, son muchas las cosas a favor del caficultor, a favor del socio. Leo, ¿por qué cree usted que es el caficultor de la semana? Porque he tratado de cumplir con lo que acabo de decir, de ser un buen socio. Entonces, pues de pronto puedo estar en la lista de un buen caficultor.